en un conjunto de puntos de locaciones S1 hasta SM y un conjunto de puntos en el tiempo, que serían T1 hasta Tn, ¿no? De esta manera, lo que pensamos, dadas las observaciones, pues podemos escribir esto, que lo que observamos es una matriz con un montón de valores, y estos valores son, vamos a escribirlos así, en notación de, perdón, con un vector. Vamos a poner, primero vamos a poner para el tiempo 1 todas las posibles ubicaciones, S1, T1, Y de S2 en T1 también, y así sucesivamente hasta Y de SM hasta T1, y luego vamos poniendo sucesivamente los demás tiempos, ¿no? Que sería, si seguimos hasta el final, vamos a llegar a la locación 1 y al último tiempo, que sería T sub n, y así sucesivamente hasta la locación SM y el tiempo T sub n, ¿no? Y en realidad podemos pensar que ya dadas las observaciones, lo que tenemos es un vector aleatorio muy grande, ¿no? Porque la dimensión de este vector, pues es m por n, ¿verdad? Y lo que vimos es que comúnmente, en principio, podemos empezar simplemente con procesos gaussianos, ¿no? Variables que toman valores en los números reales, y vamos a asumir que esto tiene una distribución gaussiana, una distribución normal multivariada, con cierto vector de medias, y en la matriz de covarianzas, en lugar de poner la sigma, como normalmente estamos acostumbrados, esta sigma lo que tiene en su entrada I y J, que correspondería, digamos, a la entrada I de este vector y alguna otra entrada J, pues simplemente es la covarianza entre esas correspondientes variables. Le voy a poner tilde, notando que depende de este vector los índices correspondientes, en I y en J, ¿no? Y que en realidad esta covarianza, si vamos a asumir que esto correspondía a las observaciones, déjenme agrego, que esa covarianza lo que hacíamos era definirla como si está en la locación I, el tiempo J, y luego la tenemos en la locación I más una distancia H, y el tiempo TJ más una distancia tau, ¿no? Simplemente lo que hacíamos era asumir que esta estructura de covarianza no dependía de SI en detalle, pero lo que dependía es de la distancia entre estas dos locaciones, que sería el vector H que tenemos aquí, ¿no? Entonces simplemente sería la covarianza de la covarianza en dos argumentos, ¿no? Que le voy a llamar aquí ahora una función C en el argumento H y en el argumento de la distancia en el tiempo también, que en este caso es tau, ¿no? Esto para tratar de simplificar un poco el modelo, para que no dependa de los índices exactos, sino de la distancia en espacio y en tiempo, y también porque si lo pensamos simplemente como análisis multivariado, querer estimar una matriz de covarianzas que en realidad la dimensión es bastante grande, m por n, no sería factible para hacer inferencia. Entonces lo que hacemos es más bien definimos una función, y esta función al final lo que va a pasar es que va a estar parametrizada. Aquí teta ahora va a denotar todos los posibles parámetros de interés. Es un vector. Y aún así está evaluado en H y en tau, ¿no? Entonces, voy a simplificar lo más que pueda esta estructura de covarianza con el objetivo de que la cantidad de términos que tengo que estimar es menor, ¿no? No puedo
dejar libremente todas las condiciones. Pero el hecho de hacer esto, de interponer un parámetro, hace que tenga que tener cuidado, porque desde un punto de vista probabilidad, esta sigma no tiene ningún problema, simplemente le tengo que pedir que sea no negativa definida, mas sin embargo, desde un punto de inferencia es casi imposible estimarla simplemente así. Entonces, desde un punto de inferencia necesitamos resumirlo a algo que dependa de pocos parámetros, pero ahora desde el punto de vista del modelo matemático, esta función tampoco puede ser cualquier cosa. Tiene que ser una función de tal manera que cuando yo regrese a esta sigma de aquí, construida mediante este link, sea una matriz no negativa definida, ¿no? Y es lo que ha hecho que uno no pueda simplemente poner cualquier estructura de covarianza en esa sigma que aparece ahí, ¿no? Y es cuando empezamos a considerar modelos que ya han sido bien conocidos, un modelo de decaimiento exponencial o un modelo Matern, que también vimos que a final de cuentas tiene un efecto en lo que observamos en el proceso y que eran las gráficas que teníamos al principio, ¿no? Que un modelo con una covarianza exponencial es un poco más ruidoso, más rústico, mientras que un modelo con una covarianza Matern muestra características de suavidad, ¿no? Suavidad en los valores observados, son como una función continua, un poco más continua, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿no? Otro detalle también al final que comentábamos es que pues esta función C, como lo hemos resumido ahora, esta función de covarianza, pues ya vimos que tiene que ser válida, ¿no? También vamos en el sentido de que la sigma debe ser no negativa. Donde el no negativo definido es lo que sabemos de matrices, ¿no? Que el producto de dos vectores A transpuesta sigma por A siempre tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Y también otra característica que debe cumplir es que, o otra característica deseada es lo que ya mencionamos, que este vector de parámetros hasta cierto punto sean pocos parámetros para que no tengamos problemas de inferencia. Y bueno, y tiene un plus más que a comparación de modelos simplemente espaciales, pues esta interacción de dependencias entre espacio y tiempo también me va a implicar algunas complicaciones, sobre todo en qué tan compleja es esta estructura de dependencia. Y bueno, en algunos casos se van a tener que asumir cosas adicionales como separabilidad, ¿no? Que lo voy a poner aquí. Que es básicamente que si la estructura de covarianza que depende de distancia y de tiempo, voy a asumir que su interacción es como algo que depende solo de la distancia con el producto de algo que depende solo del tiempo, ¿no? No tiene por qué ser así, pero es un supuesto adicional que ayuda a simplificar todavía más el proceso de inferencia, ¿no? Bueno, entonces, más o menos eso es lo que estuvimos discutiendo ayer y el punto importante era ese, ¿no? Los modelos espaciotemporales, podemos asumir un modelo gaussiano, pero resulta en un vector, si lo pensamos de un punto de vista multivariado, de una dimensión muy alta, y entonces la gente empieza a hacer esfuerzos para modelar este componente que aparece aquí, definiendo ciertas funciones de covarianza, ¿no? Al final fue esta figura que vimos aquí, básicamente igual que una media muestral, también esta estructura de dependencia espacio-tiempo se puede estimar de una manera empírica y es lo que se conoce como el variograma, ¿no? Esta figura lo único que nos va a hacer es tratarnos de dar una indicación más o menos qué es lo que está pasando y si este supuesto de puntos a mayor distancia son menos dependientes, se está satisfaciendo o no.
Y bueno, hay mucho error de incertidumbre en este estimador muestral, entonces lo único que uno trata de ver es que no haya cosas muy extrañas. Y en el sentido para los datos de la Ciudad de México, que es los que estamos analizando, pues no observamos nada muy irregular, ¿no? O sea, hasta cierto punto podemos pensar que la escala de colores, en esta escala de colores, la dependencia se está estabilizando cuando voy en el tiempo y también cuando voy en el espacio, ¿no? Entonces, tiene sentido y además le agregamos que no es simplemente un solo color lo que vemos aquí, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que sí hay una estructura y que la covarianza está cambiando como una función en tiempo y espacio. Entonces, tiene sentido considerar un modelo espacio-temporal para analizar estos datos. Si esta imagen, no importa el color que sea, haya sido un solo color, es decir, una imagen completamente uniforme, entonces la dependencia no cambia ni en tiempo ni en espacio, entonces podríamos asumir simplemente independencia bajo ciertos ajustes y usar simplemente estadística clásica, ¿no? Pero no es el caso. Entonces necesitamos hacer este enfoque espacio-temporal para modelar nuestros datos. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a modelar? ¿No? Pues vamos a empezar a poner alguna estructura en el proceso que estamos observando. Y la manera más clásica de hacerlo es como está aquí. Básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos nuestro proceso original, que es la Y en espacio y en tiempo. Lo que se asume primero es que este proceso se divide en dos componentes, una componente espacio-temporal y una componente de error de medición, como si fuera regresión, ¿no? La idea es que si bien vamos a asumir que las cosas mientras más cercanas son más dependientes, también vamos a asumir que hay un término adicional de variabilidad. Es decir, aunque dos ubicaciones, dos puntos en la Ciudad de México estén muy cerca, puede ser que haya algo, una característica especial, por ejemplo, cierta zona de la Ciudad de México, cierto punto S está muy cerca de otro, pero hay una calle justo que pasa entre estos dos puntos. Entonces, es el tener esa carretera ahí me implique más, vamos a hacer aquí un poco intuitiva. Vamos a asumir que estamos en la Ciudad de México, ¿no? Y esta es nuestra región de interés y una de las ubicaciones está aquí, donde las calles son un poco como una parte residencial y luego tenemos una zona con una carretera principal y la otra medición la tomo aquí en la siguiente calle, ¿no? Aunque estos dos puntos, estos dos S estén muy cerca en el espacio, el simple hecho de tener un factor aquí, que es la carretera, me incrementa la contaminación más en este punto que en este punto de aquí, ¿no? Entonces, hay un fenómeno de variabilidad adicional allí, ¿no? Y también puede hacer otras cosas, no necesariamente tiene que ser solo un factor en sí como la carretera, sino simplemente el hecho también de que la medición que se toma aquí y la medición que se toma aquí son diferentes artefactos y estos tienen diferente nivel de precisión cuando capturan los valores, ¿no? Entonces, todos esos posibles factores que son individuales, por así decirlo, de cada posición S y de cada momento en el tiempo T, esas posibles pequeñas variaciones se lo asumimos a este término de ruido epsilon, ¿no? Ok, ahora por la parte del proceso espacio-temporal Z. En el proceso espacio-temporal Z, a su vez, también lo vamos a dividir en dos términos, en mu y en eta. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, el mu es como en cualquier otro modelo de regresión, va a ser un modelo, una parte completamente determinística. Es decir, es el comportamiento promedio, ¿no? Y se puede ver que si este modelo, si asumo que esta estructura es la verdadera, pues el valor esperado del proceso observado, ¿qué pasa? Bueno, el valor esperado se vuelve simplemente, en este caso, el valor esperado
tenemos algo que es lineal, pues va a ser el valor esperado de lo que tenía en mi proceso Z. El término de error siempre vamos a asumir que tiene media 0, solo afecta en la variabilidad, entonces simplemente se vuelve el valor esperado de Z, y a su vez Z, por esta segunda ecuación de aquí, pues simplemente es valor esperado de este término más el otro término, ¿no? Y simplemente nos va a quedar, al ser una función determinística, y a también le voy a eta también le voy a incluir media 0, pues simplemente me queda la función determinística que sería el mío PST, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es que en este primer término vamos a poner todo lo que es determinístico, la media de las observaciones en espacio y tiempo. Y ahora, este otro término, a diferencia del épsilon de arriba, que es el error de medición, sí sigue teniendo estructura de dependencia, no son independientes. Y eso es lo que se conoce como el campo espacio-temporal latente. Es esas estructuras de dependencia espacial temporal que modifican a la media, que modifican a mu, pero en realidad no las observamos completamente. Están inducidas porque al final lo que sí observamos es la Y, que ya trae combinado la media, la dependencia espacial y el término de error, ¿no? Entonces lo que observamos al final es un resultado aditivo de estos tres componentes distintos, ¿no? Y en este proceso eta es donde vamos a poner nuestra función de covarianza, ¿ok? Es donde lo estamos relacionando a lo que ya comentamos anteriormente. Pues básicamente es un modelo lineal muy general, y luego le vamos a estar poniendo ciertos casos específicos dependiendo del problema de interés, ¿no? Algo más que aclarar aquí, sí, el épsilon que estamos poniendo como error de medición, algunas veces se va a mencionar en la literatura como error de medición y otras veces se va a conocer como el nugget effect, ¿no? Que me decía uno de mis estudiantes que no viene de chicken nuggets, no está relacionado con eso, ¿no? Pero se escribe igual. Bueno, simplemente para relacionarlo un poco, este término de la media, el mu, si tenemos, porque también podemos tener covariables como cualquier otro fenómeno, este término de la media también se puede escribir en términos de covariables. Es toda esa parte que hasta cierto punto la vamos a considerar determinística y la vamos a poner en el término de mu. Ahora, uno podría decir, bueno, pues este modelo se ve mucho como un modelo de regresión clásico. Simplemente estoy poniendo una media más un término de error. Si en este modelo yo, en lugar de poner la z, simplemente pongo mu e ignoro este término eta, sí, entonces es un modelo de regresión. Es una media más un error de medición, ¿no? Pero la diferencia principal es este término eta que aparece aquí. Es decir, que estoy asumiendo que no es solo un comportamiento promedio, pero que le agrego un error de medición y unos errores correlacionados debido al espacio y al tiempo. Y esa es la diferencia entre este modelo lineal y un modelo clásico de regresión, ¿no? ¿Y por qué es importante? Es importante porque cuando uno tiene variables dependientes en lugar de independientes, como en la configuración clásica de regresión, esto intuitivamente lo que significa es que tenemos menos información. Es decir, si uno toma una muestra aleatoria de una distribución completamente aleatoria, cada valor de la muestra me da cierta información de la distribución. Pero si esta muestra no fue aleatoria, vamos a hacer un grafiquito aquí a ver si se entiende un poco más. Vamos a asumir que tenemos una densidad de probabilidad que luce más o menos así, ¿no? Como una gaussiana. Uno toma un primer valor,
¿no? Si uno toma un primer valor, esta sería mi f de x, mi densidad de la que quiero obtener información, y uno toma un primer valor de la muestra x1. Vamos a asumir que aparece por aquí el valor que observo. Si el siguiente valor lo tomo completamente independiente de este, pues me va dando más información de esta posible densidad. Por ejemplo, me dan dando valores muy probablemente más concentrados donde está la moda y algunos posibles valores alejados, pero al final me da ideas de cómo se forma esta función f. Si en lugar de eso yo voy tomando siempre valores que son dependientes, vamos a asumir que en lugar de ese escenario, lo que yo tomé son valores, empecé con mi x1 aquí y siempre todos los demás valores los condiciono a que tienen que ser menores que x1 por alguna extraña razón de dependencia en mi muestra. Entonces yo voy a pensar que mi distribución está más concentrada en este lado que en el lado completo del soporte de mi muestra, ¿no? Es decir, observaciones que no fueron tomadas completamente independientes, sino que tienen cierta estructura de dependencia, me dan un poco menos de información que completamente independientes, ¿no? No quiere decir que no sean útiles, sino más bien que al momento de hacer inferencias se tiene que tomar eso en cuenta. Esto es simplemente una manera intuitiva de mostrarlo, pero en realidad también lo podemos ver desde un punto de vista de matemáticas, ¿no? Algo muy simple, aquí puse un ejemplo sencillo, es, imaginemos que tenemos una muestra aleatoria, x1 hasta xn, y lo que queremos estimar es el valor esperado o la media, ¿no? Vamos a asumir que toda la muestra aleatoria tiene la misma media y la misma varianza, pero que no son independientes, sino que hay cierta estructura de covarianza, de correlación. Si yo estimo la media como la media muestral, bueno, sigue cumpliendo que es un estimador insesgado, que su valor esperado sigue siendo mu, pero la varianza de mi estimador, la incertidumbre alrededor del valor que estimo, ya no es la misma que con una muestra independiente. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que la varianza de una suma de variables aleatorias que no son independientes se ve afectada por la covarianza, ¿no? Y al final ya no es simplemente el término usual sigma cuadrada sobre n, sino que tiene algo más que depende de la correlación, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje aquí es que sí, este modelo parece un modelo de regresión lineal común y corriente, pero la característica principal es incluir este componente que asume que hay variabilidad con dependencia espacial y temporal, que de ignorarla tendríamos un problema al momento de hacer nuestras estimaciones, ¿no? Bueno, antes de continuar con la parte de, dado ese modelo, cómo hacemos inferencias, simplemente agregué aquí una nota también para los que no recuerden muy bien cuál es la densidad de probabilidad de una distribución normal multivariada, ¿no? En general. Si X es un vector aleatorio con media mu y matriz de varianzas V, entonces la densidad de la normal multivariada tiene esta expresión aquí, donde este símbolo de aquí representa el determinante de la matriz y, bueno, el símbolo a la -1 es la inversa, la matriz inversa de esa matriz, ¿no? ¿Por qué lo puse? Bueno, porque el primer tema que vamos a ver es el tema que tiene que ver con verosimilitud, ¿no? La verosimilitud, también aquí como un recordatorio, la verosimilitud, cuando tenemos una muestra aleatoria, x1 hasta xn, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Allí se nos enseña que la verosimilitud de un parámetro
dada la muestra, es simplemente el producto de las densidades de probabilidad evaluadas en cada uno de los valores de mi muestra observada, ¿no? Pero en realidad esto es una consecuencia de que la verosimilitud en sí es simplemente, conocemos como la verosimilitud, la densidad de probabilidad del valor o de la muestra completa que observamos x1 hasta xn, definida por esa familia de parámetros θ, ¿no? Entonces, si nuestra muestra es independiente, bueno, la densidad conjunta es el producto de las marginales y nos quedaba nuestra definición usual. Pero si nuestra muestra no es independiente, no quiere decir que no podamos calcular la verosimilitud, simplemente quiere decir que la verosimilitud es la distribución conjunta de todos los valores observados en la muestra, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cómo vamos a escribir la verosimilitud de los datos espaciotemporales, ¿no? En este caso, bueno, para estar evitando toda la notación bien engorrosa de tener todos los valores S y todos los valores T, vamos a usar una notación vectorial, ¿no? Más o menos así como puse este vector enorme aquí con todos los posibles valores, eso hacemos lo mismo con todos los objetos aquí en el modelo, todos los valores S, todos los valores T, simplemente los acomodamos de manera congruente, ¿verdad? En un vector Y, en un vector Z y en un vector de errores epsilon, ¿no? Los acomodamos y también vamos a denotar, en lugar de escribir covarianza de los vectores, vamos a denotar la matriz resultante al momento de evaluar estas funciones de covarianza como C sub Y, C sub Z en C sub epsilon. Notemos que la epsilon, por ejemplo, que es la matriz de covarianza en relación al error de medición, esa es una matriz diagonal porque vamos a asumir que los errores no tienen ninguna estructura de dependencia ni en espacio ni en tiempo. Y bueno, con esa notación tomada en cuenta, la verosimilitud de la muestra observada Y, de todos los valores de este proceso espacio-temporal, pues simplemente es pues la densidad de una normal multivariada. Y por eso recordé la parte anterior, ¿no? Esto tiene que ver, le voy a poner proporcional porque solo estoy, salvo una constante, es igual a esto. Tiene el núcleo de la densidad que tiene que ver con esta parte exponencial, es la Y menos su media, que en este caso la media sería mi mu, y tenemos una estructura de covarianza aquí, la matriz de covarianzas, y también me aparece la matriz de covarianzas aquí al principio en este determinante. Entonces, los parámetros, he usado la notación de que la matriz de covarianza depende de un vector de parámetros θ, y el vector de medias va a depender de un posible conjunto de parámetros beta, ¿no? Hay varias cosas aquí que son importantes. En el enfoque de verosimilitud, nuestro objetivo sería maximizar esta función con respecto a los parámetros θ y beta, ¿no? Ese es el objetivo y cómo estimamos si usamos el enfoque de máxima verosimilitud. Sin embargo, esta función que tenemos aquí, si logramos maximizarla, bueno, esos son los estimados de máxima verosimilitud de θ y beta, pero no tiene una expresión cerrada, es decir, yo no puedo analíticamente descubrir cuáles son los máximos de esta función en estos dos términos. Entonces, eso implica que maximizar esta función voy a tener que usar métodos numéricos. Y la cosa está muy complicada porque, si recuerdan, nuestro vector Y era de dimensión m por n, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de los datos de contaminación, yo tengo 24 estaciones
por un año de datos, son datos diarios, 365. Esto es muy grande, ¿no? O sea, este número resultante de multiplicar 24 por 365 es una dimensión bastante grande y eso hace que yo tengo matrices de este orden, que luego esas matrices las voy a tener que... esto es más grande, no voy a poner el número exacto, pero es más grande que 8000. Entonces yo tengo una matriz aquí, una matriz formada por la función de covarianza de una entrada al menos 8000 por 8000, más grande que eso, ¿no? Entonces, invertir una matriz de ese tamaño para esta sección de aquí, pues es prácticamente imposible. Y si seguimos haciendo crecer nuestros datos, es todavía más imposible. Entonces, por esa razón también tratamos de simplificar lo más que podamos nuestros modelos. Para Henry, que me pregunta, dice, si la función de verosimilitud no depende del tiempo. No depende en el sentido de que como colocamos todas nuestras observaciones en un solo vector Y, ¿no? Entonces, si asumimos esta media, por ejemplo, que está ahí dentro de la notación, si asumimos que es constante y que no varía con S y T, ahí no hay efecto del tiempo en la media. Pero en la función de covarianza solo dependen las distancias entre qué tan lejos están mis observaciones en el tiempo y en el espacio. Si bien no depende en el sentido de que no estoy pidiendo, estoy siempre dentro de procesos estacionarios, pero sí es afectada por la ventana, mi ventana de observación en el tiempo y en el espacio. No sé si eso tiene sentido. Entonces, sí me va a cambiar por la forma de la estructura de esta C, pero de cierta manera es estable, porque si bien no depende del tiempo exactamente, pero sí las dependencias de qué tan lejos está un punto de tiempo observado del otro. Entonces, en ese sentido, sigue siendo estacionario. Pero esa pregunta, esa respuesta ahí ha sido clara. Bueno, entonces, bajo ese supuesto todavía de que tenemos algo estacionario, bueno, queremos, los parámetros no varían en el tiempo, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Vamos a tener que tomarlas equidistantes en algunos casos. Sí. Ok. Ok, bueno, entonces, tomando todas esas consideraciones en cuenta, ¿se puede hacer un enfoque de estimación vía max-verosimilitud? Sí, sí se puede, pero no es tan sencillo como en otros casos. Es decir, y no desde el punto de vista matemático, sino desde el punto de vista computacional, si lo queremos pensar así, ¿no? No es que sea imposible, pero presenta muchos retos. La dimensión es muy grande. Los modelos, maximizar una función, aunque el número de parámetros pueda no ser tantos, al menos estamos hablando de 4 o 5 parámetros que tenemos allí. Todo esto va complicando y hace difícil la maximización. Entonces, ese tipo de cosas presenta muchos retos y mucha gente ha dedicado su trayectoria en tratar de proponer alternativas para maximizar esta función de una manera más eficiente. Esos temas no los voy a tocar aquí, pero son muy, muy interesantes, ¿no? Y es un área muy bonita de combinación entre no solo gente que hace estadística, pero gente de computación, gente de algoritmos que ayudan
a tratar de resolver este problema con el objetivo de poder ajustar este tipo de distribución a datos espaciotemporales, ¿no? Bueno, entonces, si alguien está interesado en las referencias adicionales, en el libro de Wicker en Cressy se discute bastante este enfoque de inferencia en max-similitud. Otra manera de hacer inferencia y que ha ganado más popularidad dentro de modelos espaciotemporales es utilizar modelos bayesianos, ¿no? La diferencia, para aquellos que nunca han visto algo que tiene que ver con modelos bayesianos, la diferencia en el paradigma entre cómo hacer inferencia con este enfoque es que se asume que las variables, los parámetros también son aleatorios, también tienen cierta incertidumbre, es decir, se convierten no solo en parámetros, pero en variables aleatorias también. Y además, se necesita tener cierto conocimiento previo de por dónde está el rango de estos posibles valores de los parámetros, ¿no? A diferencia del enfoque frecuentista, por ejemplo, el enfoque max-similitud, aquí no solamente es encontrar los valores que maximizan esto, pero uno necesita saber una incertidumbre del valor estimado, ¿no? Entonces, esa incertidumbre normalmente se hace con enfoques asintóticos, mientras que en el caso bayesiano se hace con algo que se conoce como la distribución posterior de los parámetros, ¿no? Entonces, muy brevemente hablando, introductorio en el nivel de cosas bayesianas, lo que uno hace es que lo que uno quiere conocer es la ley de probabilidad, voy a abusar un poquito de notación aquí, de mi posible parámetro de interés dada la muestra, ¿no? Y lo que uno hace, pues, es simplemente utilizar la regla de Bayes. Bueno, pues esto es la probabilidad de la muestra, dado los parámetros, por la probabilidad de los parámetros, ¿no? Entonces, por esta regla tan simple que aprendemos en probabilidad, hace que podamos relacionar este término de aquí, que no es nada más que la verosimilitud, con nuestro conocimiento previo con la distribución de los parámetros, y eso nos da lo que en bayesiano se conoce como la distribución posterior de los parámetros. Y esto nos da no solo un posible valor estimado de los parámetros, pero también una medida de incertidumbre. Lo vamos a ver más adelante cuando ajustemos los modelos a los datos, ¿no? Ahora, esa es la parte clásica de modelos bayesianos. Ahora, todo se complica un poco más cuando vamos a modelos jerárquicos bayesianos para procesos espaciotemporales. Entonces, sin complicarnos mucho, solo voy a explicar un poquito cuál es la lógica detrás, ¿no? Entonces, la lógica detrás, recordando nuestro modelito, que es de esta forma, es decir, nuestro proceso observado, nuestro proceso latente, con ruidos dependientes en espacio y tiempo. Bueno, lo que tenemos ahora, vamos a denotar por brackets, me voy a ahorrar escribir las P's, ¿no? A la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X. Y entonces lo que queremos es conocer la distribución conjunta de lo que yo observo, de lo que está latente y de mis parámetros, ¿no? Y uno empieza a jugar con las leyes condicionales, ¿no? Lo primero que uno hace, bueno, pues es la distribución conjunta, no es nada más que la distribución condicional de lo que observo con respecto a todo lo demás y la distribución conjunta de esta parte de aquí. Y vuelvo a aplicar lo mismo, la distribución conjunta de este de aquí simplemente es condicionar con respecto a los parámetros y lo que me queda de los parámetros, y sucesivamente, ¿no? De tal manera que uno empieza a ver cuáles son las probabilidades que sí conoce. Y esta probabilidad de aquí, por ejemplo, esta ley de probabilidad de Y, dado latente, dado teta y dado beta, sí la conozco. Porque según mi modelo, entonces si yo conozco todo lo que me determina Z y sus correspondientes parámetros, ya solo el único término aleatorio en esta ecuación es el ruido. Entonces eso hace que mi distribución de Y, bueno, pues es una distribución gaussiana
con media el posible valor actual de mi proceso latente Z, y con variabilidad la incluida simplemente por el error. Entonces, esta distribución condicional la conozco. Luego me voy a la otra distribución condicional, que es la de Z, dado solamente los parámetros. Eso solo me involucra esta parte de aquí, ¿no? Entonces, recordemos que estamos asumiendo que ETA es un proceso gaussiano, un Gaussian process, con cierta estructura con media cero y con cierta función de covarianza C que va a depender de los parámetros teta, ¿no? Y aquí epsilon es simplemente un ruido normal con media cero y varianza sigma cuadrada, ¿no? Entonces, esta parte de la segunda ecuación me va a ayudar a conocer la distribución que me aparece aquí. Y bueno, siempre me queda audado que tengo que poner distribuciones a mis parámetros, y es la parte del conocimiento a priori, ¿no? Entonces, asumiendo que los parámetros no tienen ninguna estructura de dependencia entre ellos, se simplifica que usando este hecho de esta igualdad, ¿no? Entonces, la distribución posterior de mis parámetros y mi proceso latente dada la muestra va a ser proporcional a estos tres términos que tengo aquí. Que todas las leyes hasta cierto punto las conozco, y uno diría, bueno, pues analíticamente yo simplemente tengo que poner las leyes correspondientes y encontrar la distribución condicional posterior, ¿no? Y ahí es son los objetos en los que se basa este tipo de modelos de inferencia para decir algo acerca de mis parámetros incluidos en el modelo y mi proceso latente. Pero no nos salimos de la misma estructura, ¿no? Tenemos el mismo modelito base, que es descomponer lo que observamos en estos términos que aparecen aquí. En general, en el caso de inferencia bayesiana, el objetivo final va a ser tener la distribución posterior, que en este caso es la distribución. Lo que quiero es tener idea de qué pasa con los parámetros teta y beta dado lo observado, ¿no? Y esto es lo que va a ser la distribución posterior de mis parámetros. Y también otro objeto de interés va a ser el latente, dado también la muestra. ¿Esto por qué? Porque a veces lo que voy a necesitar es no simplemente saber interpretar el modelo, sino también saber qué valores toma mi proceso en locaciones o en tiempos donde no tengo observaciones, ¿no? Y esto es a lo que se va a conocer como la predictiva. Y esta es la distribución que sirve para hacer predicciones, ¿no? Como se podrá intuir un poco, este modelo tampoco es sencillo. Y esta estructura y poner demasiadas leyes de probabilidad, tenemos también cosas complicadas, ¿no? La pregunta de Henry dice si bajo el enfoque bayesiano se asume independencia de los parámetros. Sí, a ver, de los parámetros beta, teta z y teta epsilon. Sí, sí, vamos a asumir independencia de los parámetros. Es por eso que la distribución aquí condicional que me aparece al final se resume no solo independencia entre ellos, pero también entre los procesos. O sea, los parámetros relacionados con la dependencia del error, que sería este sigma cuadrada, es también independiente de los que tienen que ver con la covarianza de mi proceso gaussiano. Todos esos se simplifican y se tratan de hacer completamente independientes. Ok, entonces, tal vez lo que expliqué el día de hoy es un poco más abstracto antes de pasar a la parte de ajustar y de modelos muy específicos, pero yo creo que es muy importante simplemente tener la idea más o menos hacia dónde van a ir este tipo de modelos, ¿no? Entonces, en una manera muy sencilla, sin pensar mucho en los detalles, los mensajes de hoy sería que
pues siempre vamos a tener esta estructura de ir descomponiendo en ciertas componentes lo que observamos que es Y, de tal manera que extraemos cosas significativas. Primero extraemos el error de medición y luego de lo que me resta en el modelo, pues lo divido entre alguna media constante y algo que va a tener media, una media determinística y algo que va a tener media cero, pero estructura de dependencia, de tal manera que luego cuando yo vaya a hacer inferencia pueda separar estos distintos objetos y hacer la inferencia precisa para cada componente del modelo. Y la inferencia la puedo hacer ya sea con un enfoque de verosimilitud, teniendo en cuenta que nuestra verosimilitud va a ser esta ecuación de aquí, pero si hago ese enfoque, tengo que apoyarme de algunas técnicas computacionales para optimizar esta verosimilitud, porque no es un cálculo directo. O puedo tomar un enfoque, es natural tomar también un enfoque bayesiano, porque este proceso latente Z, este proceso latente Z se puede ver como una estructura jerárquica y lo que hacemos es anteponer una estructura adicional de probabilidad para los parámetros, ¿no? Entonces, cualquiera de esos enfoques se puede utilizar para el momento de hacer la inferencia, ¿no? Mañana ya voy a moverme un poco más a cómo le hacemos al momento de analizar los datos, ¿no? Y voy a hacer un modelo 1 primero, simplemente sin tomar esta parte bayesiana. Simplemente donde lo que me interesa es describir esta posible estructura de dependencia. Y el segundo modelo va a ser más acerca de describir un poco más los componentes, ¿no? Y eso lo voy a hacer con una parte bayesiana y usando el software de INLA-NR. Bueno, pues yo creo que el día de hoy voy a parar aquí. Yo espero también para mañana, he estado trabajando un poco para colocar las notas en mi sitio web y yo creo que mañana les puedo pasar esa liga para que también tengan acceso a ellas, ¿no? Pues eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Si hay alguna pregunta de parte de los asistentes o bien de parte de quienes nos siguen a través de la plataforma. Bueno, de cualquier manera... parece que no hay preguntas. No, sí, está muy bien. De cualquier manera ya fui contestando durante la sesión las preguntas de Henry. Gracias por estar ahí, por seguir las cuentas un poco. Y bueno, espero que mañana va a ser un poco más aplicado y entonces también sea un poco más fácil de comprender. De cualquier manera, el tema de modelos espaciotemporales es bastante amplio y siempre voy a dejar las referencias ahí para que puedan tener acceso. Y bueno, espero verlos mañana de nuevo aquí conmigo. Bueno, entonces le agradecemos a la doctora Carolina Ewan por el curso y pues los esperamos mañana para continuar con el mismo. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana, doctora. Un aplauso, por favor. Bueno, en unos minutos vamos a tener la conferencia plenaria de este día. Les pedimos que permanezcan en la sesión, por favor. Mientras se une el conferencista plenario del día de hoy, creo que todavía no está. Ah, ya está. Ah, perdón. Perdón, bueno, ya está el conferencista plenario del día de hoy. Entonces, pues vamos a continuar con las actividades del foro de matemáticas.
Hola, Karim. Bueno.